a continuar entonces con nuestra sección de la carta a los Hebreos. La semana pasada con el pastor Luis estuvimos terminando la porción de Hebreos 11 hasta el verso 22. Y entonces esta mañana corresponde arrancarnos desde el versículo 23 hasta el 29. Vamos a ver un poco la fe en Moisés, no solamente la fe de Moisés, sino vamos a ver cómo es que la fe trabajó en la vida de Moisés. Cómo es que la fe, a través de la vida de Moisés, vamos a ver cómo es que la fe toma sentido cuando enfrentamos situaciones difíciles en la vida. ¿Nunca se ha preguntado qué valor o qué fruto tiene la fe genuina en el creyente en su diario caminar? Porque es muy sencillo hablar de la fe, ¿cierto? Es muy sencillo pronunciar la palabra fe y decirle a alguien que tenga fe y decir que tenemos fe y decir que estamos aquí por fe, pero ¿cuál es la implicación? ¿Cómo es que la fe toma sentido en esas situaciones difíciles? Al igual que nosotros, Moisés se vio inmiscuido en muchas situaciones determinantes, difíciles. Usted y yo no somos los únicos que tomamos decisiones difíciles cada día. Usted y yo no somos los únicos que nos enfrentamos a situaciones donde tenemos que definirnos y donde tenemos que ser tajantes. Moisés lo pasó aún cientos de años antes de Jesús. Simple y sencillamente, Moisés pudo salir adelante a través de estas situaciones por el ejercicio de su fe. Otra vez, el ejercicio de su fe. Recuerde lo que enseña a Santiago: una fe sin obras es muerta. La fe necesita ejercitarse, hay ejercicio de la fe. Eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta tarde, cuando vayamos al texto, a carta a los Hebreos. Y vamos a ir a carta a los Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer primero todos juntos del versículo 23 al versículo 29. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 23 al 29. Dice el texto así. Estoy en Hechos. Listo. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Verso 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Verso 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. En este momento estamos yendo un poco atrás en la historia, en el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 22, se habla acerca de esta ley que el faraón había dado. Dice el verso 22, Éxodo 1, 22. Entonces faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca le echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. En este momento de la historia, el escritor de los Hebreos está haciendo referencia a este hecho histórico donde el faraón había ordenado que básicamente todos los varones que nacieran dentro de su reinado tenían que ser asesinados, lanzados al Nilo para ser muertos. Y solamente debían preservar la vida de las mujeres. Los padres de Moisés se encontraron en una encrucijada ante la amenaza del faraón, pues al haberles nacido un niño hermoso, dicho sea de paso, tenían ellos que asesinarlo lanzándolo al Nilo. De lo contrario, ojo ahí, miren cuál era la encrucijada de los padres de Moisés. De lo contrario, si ellos no obedecían el edicto del faraón, ellos, de todas formas, el niño iba a morir, y ellos juntamente con el niño, porque habrían desobedecido una orden del faraón, y el tipo no se iba a tentar el alma. Entonces los padres estaban ante una situación en la que no solamente estaban salvaguardando, irónicamente estaban salvaguardando la vida del niño, pero estaban exponiendo su vida a sí mismo, estaban tomando su vida contra la de su hijo. El verso 23 dice que por la fe los padres de Moisés escondieron a Moisés, pero en la parte final del verso es preciosa porque dice:
Lo escondieron y no temieron al edicto del rey. Qué impresionante. El texto dice que los padres de Moisés, al ver esta encrucijada y al tener su vida en riesgo, ni aun eso los llevó a actuar en una situación de temor ante el edicto del rey. Este verso nos muestra cómo la respuesta de los padres de Moisés no fue una respuesta al miedo al faraón. No fue una respuesta amedrentada por las circunstancias. Haber escondido a su hijo fue una respuesta en fe. Por la fe de Moisés, sus padres, dice el texto. Este verso es precioso en el sentido de mostrarnos que primeramente una fe genuina en Jesús nos lleva a actuar razonablemente. Una fe genuina en Jesús nos lleva a actuar razonablemente. Alguien podría decir, no, eso no fue fe de la parte de los padres de Moisés. Porque si ellos verdaderamente hubieran tenido fe, entonces hubieran sacado a Moisés en brazos y lo hubieran paseado por toda la ciudad, diciendo, a ver, ¿quién nos hace frente? Estamos con el Dios de Israel. Eso es tener fe. Alguien podría decir eso. Eso sería ser tonto. Su realidad, ellos eran conscientes de su realidad. Y entendían muy bien que eso no era la mejor forma de salvaguardar la vida de su hijo. En ese momento de la historia, la mejor forma de salvaguardar la vida de su hijo era esconderlo, poniendo su propia vida de ellos en riesgo. La respuesta de los padres de Moisés no fue una respuesta irracional, fue una respuesta racional. La fe nos lleva a actuar de una manera razonable, con responsabilidad, con inteligencia, entendido de los tiempos que vivimos. La fe de los padres de Moisés los llevó a actuar en amor a su hijo. Lo que movió a sus padres a esconder a su hijo no es que fuese hermoso, no fue una situación de que dije, bueno, mira este niño tan guapo, pues cómo lo vamos a matar, ni Dios lo quiera. No fue una situación así. La fe de los padres de Moisés los llevó a actuar en amor y a hacer, no sé, yo no puedo entender el diálogo entre sus padres, quizás el varón diciéndole a su esposa, mi amor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salvaguardar la vida de nuestro hijo. Y quizás la mente de ellos era, porque no sabemos qué será el día de mañana con ellos. Muy importante conocer que en ese momento donde Moisés había nacido, Dios no había revelado a sus padres lo que haría con Moisés. Dios no había revelado a sus padres lo que haría con Moisés. No fue una situación de que Dios fue y les dijo, oye, tienes que cuidar la vida de tu hijo porque en 80 años yo voy a hacer de ese bebé el libertador de mi pueblo. No. Ellos no sabían qué iba a hacer de la vida de Moisés. Pero por su fe en Jesús, actuaron con discernimiento, actuaron con inteligencia y actuaron con amor, salvaguardando la integridad de su hijo por los primeros 3 meses. Una fe genuina nos lleva a actuar en amor, se expresa a través de acciones de verdadero amor. Otra vez, los padres no se dejaron intimidar por el rey, se dejaron controlar por el amor genuino que sentían hacia su hijo, y definitivamente ese amor solamente podía provenir de Dios. Ese amor simplemente era un reflejo de cómo Dios había cuidado y cómo Dios había guardado al pueblo, y ahora ellos sentían esa necesidad de guardar también a su hijo. La parte final del texto nos muestra que aunque había un alto riesgo de perder la vida, los padres de Moisés no se dejaron dominar por el temor. Ellos actuaron con valor, sin temer el edicto del rey, con la confianza plena de en quien habían creído. Es bien interesante ver cómo aún en este momento de la historia, ellos ya podían entender que lo que el apóstol Pablo había dicho en adelante, ¿no? Para ellos el morir era ganancia y el vivir era servir a su Señor. No había temor a la muerte, sino un valor para cumplir con lo que el Señor les había ordenado en esta tierra. Entendían que para los que han nacido de nueva cuenta en Cristo, pues no nos espera la muerte eterna, sino la vida eterna al lado de nuestro Señor, como Él lo había prometido. Alguien podría pensar, bueno, es que en el Antiguo Testamento se salvaban por obras. No, la salvación nunca ha sido por obras. Siempre ha sido por la gracia de Dios, siempre ha sido por fe. Hace 2 semanas veíamos cómo dice el texto mismo en Hebreos, que toda la generación que murió anteriormente murió con los ojos hacia adelante, murió viendo hacia el frente, murió con la fe en lo que había de venir. No murió pensando en los sacrificios de los animales. Los padres de Moisés actuaron en fe, escondiendo la vida de su hijo, guardándolo del peligro del faraón, y por tanto no lo escondieron para siempre,
Definitivamente ese tampoco era el plan. No era una situación de que, bueno, cariño, pues aquí vamos a guardarlo hasta que ya tenga que ir a la primaria, ¿no? O hasta que se pueda defender por él solito. No, sabían, entendían que era imposible esconder a un bebé por tanto tiempo. No era el plan. Y esto como padre me lleva a la siguiente pregunta. Y pienso más en mí y en aquellos que tenemos el privilegio de tener ahora a nuestros hijos pequeños en casa. ¿Estoy escondiendo a mis hijos del peligro del mundo? Especialmente, otra vez, los que tenemos estos hijos en formación. ¿Estamos actuando en fe delante de Dios por ellos? Mis amados hermanos, a la luz de las Escrituras, yo no puedo concebir que haya padres que decidan exponer o decidamos exponer a nuestros hijos a los múltiples peligros del mundo, creyendo por una fe errada que nada malo podrá pasarles. Que no importa lo que puedan ver. Y esta es una falsa concepción de la elección y de la seguridad eterna. De una falsa concepción de esto que hace a los padres pensar que no importa lo que mi hijo vea, no importa lo que mi hijo haga, no importa donde mi hijo vaya, pues si es algo y si el Señor le eligió, pues ya lo va a salvar. Es una falsa concepción de la elección de Dios. No podemos ser esa forma de padres irresponsables. Los padres de Moisés no dijeron, bueno, pues ya el Señor dijo que los matáramos, pues pongámoslos en el río, y si es el Señor tendrá que flotar. No, bien pudieron, ¿no? Pues si es de Dios, Él lo va a cuidar y lo va a sanar y órale, pues tú échalo ahí. No. Su fe en Dios los llevó a actuar de una manera que primeramente tomaron una decisión pronta y precisa, actuaron en amor y guardaron a su hijo de los peligros del mundo. ¿Estamos cuidando a nuestros hijos de los peligros del mundo? Al igual que Moisés, no podremos guardar a nuestros hijos siempre. Esa es una realidad. En algún momento ellos se van a enfrentar. Durante estos 3 meses que los padres de Moisés cuidaron a su hijo, fue el tiempo suficiente para que Moisés madurara como ser humano, hablando de su cuerpo, para que su cuerpo fuera fortalecido. Y 3 meses después, entonces le pusieron ya en una, ustedes conocen la historia, ¿no? Lo ponen en una, iba a decir en un Moisés, que es el nombre que le damos nosotros, en una, eso. Y ya entonces sí lo pusieron en el río y el Señor honró su fe al grado tal que el Señor se los devolvió a través de la hija del faraón. Lo que estoy diciendo aquí es que a la luz del texto, una fe genuina nos debe llevar a actuar razonablemente, en amor y con coraje por defender a nuestros hijos del mundo. Hay un momento de la vida en que debemos de esconderlos, y no por temor al mundo, sino por fe, porque no sabemos las cosas que Dios hará el día de mañana con ellos. Definitivamente, no he preguntado esto a mis padres, pero estoy completamente seguro que cuando ellos me estaban criando y cuando ellos me estaban tolerando mis berrinches y cuando estaban así, ellos no pasaban ni por su mente, primeramente, que su hijo, 19 años después, iba a rendir su vida a Jesús. No pasaba por su mente, estoy seguro de eso. Y mucho menos les pasaba que hoy iba a estar aquí predicando el Evangelio de Jesús. No sabemos qué es lo que el Señor hará con nuestros hijos el día de mañana. Pero tenemos que ser coherentes en nuestra fe. Y tenemos que armarnos de valor y guardar a nuestros hijos del mundo por el tiempo suficiente para cuando ellos ya puedan salir y el Señor obre en la vida de nuestros hijos. Por fe. Versos 24 al 26. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayor riquezas el oprobio de Cristo, el Mesías, que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Para esta segunda parte que está narrando el escritor de la carta de los Hebreos, han pasado ya aproximadamente 40 años, desde que Moisés fue recogido por la hija de Faraón, y ahora está él viendo a su pueblo y está viendo ahí, abriendo los ojos a la vida. Esteban narra esta historia en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 7, versículos 21 al 23, dice el texto. Después de ser abandonado para morir, está hablando de Moisés, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Y es en este momento de su vida que Moisés se enfrenta a una nueva encrucijada, una nueva circunstancia difícil. Por un lado está disfrutando de los deleites de ser el hijo de papi, el hijo del faraón,
Dice el texto claramente que él era poderoso en palabra y en hechos. Era el niño consentido, era parte de la familia real, pero por el otro lado tenía el llamado de Dios por su pueblo. Y la manera como lo ilustra el escritor de los Hebreos es magistral, porque dice que en este momento decisivo en la vida de Moisés, Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Maltratado por el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios, que seguir disfrutando de los placeres momentáneos del pecado. Ojo ahí, los placeres temporales del pecado. ¿Por qué? Dice el texto, porque Moisés consideró como una mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. No es que la vida en Egipto no fuera tentadora. Tampoco crean que le iba tan mal que Moisés andaba buscando ya mejor a qué dedicarse o en qué familia le aceptaban. No, recuerden, el cuate tenía una posición privilegiada. Era agradable vivir en Egipto. Era fantástico tener ese estatus. Imagínate un estatus donde lo que tú digas hacen. Donde quieras lo que quieras, pero por el frente te hacen reverencia y te ponen lo que quieras y te dan lo que quieras y hacen lo que tú quieras. Tentador, ¿no es cierto? En un sentido, una vida sin límites. Le daba estatus, le daba privilegios. Sin embargo, para Moisés nada de esto tuvo valor, porque Moisés entendió, ojo aquí, Moisés entendió que nada de eso tenía relevancia eterna. Nada de esos placeres temporales tenía relevancia eterna. Nuevamente vemos aquí en Moisés el ejercicio de una fe racional, una fe inteligente, una fe que llevó a propio Moisés a actuar en amor a su pueblo y que definitivamente necesitó mucho valor de parte de Moisés. ¿Pueden imaginar por un momento el impacto de la noticia para el pueblo egipcio? El hijo del faraón estaba renunciando al trono. El hijo de Faraón estaba diciendo no más, y ni siquiera era para irse a abrir otro reino. Estaba renunciando para convertirse en un esclavo, estaba renunciando para meterse y para irse con aquellos que estaban siendo esclavizados, que estaban siendo lastimados, que estaban siendo abusados. Para el mundo esto no tiene sentido, porque la visión del mundo es limitada en esta tierra. Para el mundo, en la economía del mundo, mientras tú más puedas hacer aquí, más exitoso has sido en la vida. En la economía del mundo, el peor empresario o el hombre menos exitoso es aquel que sirve entre los demás. Aquel que está en los estratos bajos es el hombre menos exitoso. Para el mundo una acción como esa no tiene sentido. Sin embargo, para los que pertenecen a Cristo hay algo más allá. Hay un futuro cierto y eterno. Hay una recompensa que nuestro Señor nos ha prometido. Esa era la certeza que alimentaba el corazón de Moisés. Moisés logró comprender esta realidad de tal forma que le llevó a romper todas sus relaciones con el faraón. Moisés tuvo una decisión de valor que le hizo dejar atrás su pasado condenatorio, porque dice el texto, tenía la mirada puesta en la recompensa. Amada iglesia, es necesario que yo les haga este recordatorio. El cielo y la tierra pasarán. Las riquezas sobre esta tierra son finitas. Vivimos en un mundo en el cual no podremos llevarnos ni una parte de lo que acumulemos, nada. Ni un quinto partido por la mitad, dicen los ancestros, ¿no? Los placeres de este mundo, los placeres del pecado son pasajeros. Convertirnos en los hombres y mujeres más relevantes, los mejores empresarios, los mayores donatarios, no es tan prestigioso como convertirnos en siervos sufrientes por la causa de Jesús. No es comparable. Jóvenes, señoritas, iglesia en general, pero pienso un poco en ustedes. Quizás este es el momento que ustedes tienen para definirse. Ya no pueden seguir jugando de ambos lados. Nadie puede seguir jugando de ambos lados. No podemos servir a dos señores. No podemos tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. No puedes venir a darnos una cara aquí de santidad y dar otra cara allá afuera con tus amigos. Tienes que definirte. Tienes que elegir qué quieres, los placeres momentáneos del pecado o las riquezas eternas de Jesús.
Sé un hombre o una mujer de convicciones y de valor. Ese es el momento que tú tienes para renunciar a los placeres pasajeros del pecado, para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La promesa está ahí. El galardón es real. Todo aquel que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, porque donde yo esté, allí estén ustedes también. Amados hermanos, iglesia, se necesita valor, se necesita amor y se necesita mucha inteligencia para tomar esta decisión que vale completamente la pena. Dejemos de coquetear con el mundo. Tenemos que definirnos para la gloria de Dios. No seamos más tibios. ¿O estás con Dios o no estás con Dios? Verso 27. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. Este texto que ya hemos citado muchísimo. Y por fin llegamos acá. Vamos a analizar aquí una aparente contradicción. Porque el verso 27 de los Hebreos dice que Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. Pero miren en Éxodo capítulo 2, versículos 11 al 15. Éxodo 2, 11 al 15, dice el texto. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable: ¿estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces, ojo aquí, Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra del Madián, y allí se sentó junto a un pozo. El texto de Éxodo dice que Moisés tuvo miedo, pero el escritor de la carta a los Hebreos dice que salió de Egipto sin tener miedo, sin temer a la ira del rey. Entonces, ¿tuvo o no tuvo? ¿Sí fue o no fue? La clave para entender este texto es la permanencia que Moisés tuvo en su decisión. Si bien es cierto que en el momento tuvo miedo, o sea, cualquiera, ¿no? Como cuando ya vieron los 5 en tu boleta, ¿no? Tienes miedo, ¿no? ¿Cierto o no? Como cuando ya quemaste la sopa, pues tendrás miedo. Humano, ¿no? un acto normal, ¿no? Hasta químicamente válido en todo ser humano. El problema es que no tuvieras miedo, ¿no? Si algo quizás estaría mal en tu mente. Y en ese momento Moisés salió corriendo para salvar su vida. El punto importante aquí es que Moisés, ojo aquí, Moisés no volvió atrás. No volvió atrás. Mantuvo firme su decisión. No fue una situación de que se vio ya lejos en Madián y se sentó junto al pozo y dijo: canijo, ¿y ahora cómo le hago? Pues mejor si me regreso, ¿no? Mejor si voy y le digo al faraón: pues perdóname, papá, ¿no? Pues, errores de humanos. Un egipcio se lo echa a cualquiera, ¿no? No sé. Pudo haberse dejado dominar por ese miedo y entonces regresar, como dijera aquel viejo refrán, como el perro arrepentido con la cola entre las patas, ¿no? Pudo haber tomado esa decisión de decir: no, pues es que ¿para dónde voy? En un sentido, pues ni soy de aquí ni soy de allá. Pudo haber entrado en una crisis existencial de identidad. Pero Moisés se mantuvo firme en su decisión y se enfrentó a un futuro incierto para él, incierto para Moisés,
Porque otra vez, en este momento de la historia no vemos a Dios dándole una profecía ahí o mostrándole una claridad de lo que sería en el futuro y de lo que Él tendría que hacer. Entonces era un futuro incierto para Él, pero prometedor para Dios. Y se mantuvo. ¿Cómo se mantuvo? Dice el texto al final, se mantuvo firme, aferrado. La Nueva Traducción Viviente traduce este texto así. Hebreos 11:27. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto, sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino, porque tenía los ojos puestos en el invisible. Cada día enfrentamos situaciones que en un momento tornan nuestro panorama poco esperanzador. ¿No se ha visto una situación donde usted dice, ya no la veo, ya no sé qué viene, me está lloviendo sobre mojado, ya nada más falta que me orine un perro? Yo la verdad no sé cómo vayamos a salir de esta. Cambié de empleo. Estoy metido en una relación tóxica o ya acabo de salir de una relación tóxica. Y yo creo que ya no voy a encontrar nada más. O sea, yo creo que si no era con ella, no era con él, pues ya no va a ser con nadie, ¿no? Pues si no la hice en ese trabajo, no la va a hacer en ningún lado. No, pues es que si yo me comporto ahora así, pues ya no me van a entrar esas mordidas, ya no me va a entrar esa lanita por debajo del agua, ¿no? O sea, ¿cómo es que ahora voy a tener que andar rectamente? Pues eso no se ve claro. La única manera en que nosotros podemos mantenernos andando cuando nos definimos hacia Cristo es afirmándonos al camino, manteniéndonos firmes con la mirada puesta en el invisible que tiene todo bajo su potestad, el invisible que nos sostiene con su diestra de poder, el invisible que no se duerme, que no se distrae y que no nos abandonará. ¿Quién es el invisible? ¿Quién es el invisible? El Padre Eterno que nos ha salvado para su gracia. Él es el invisible. Él es el que nadie ha visto. Él es el que ha estado desde el principio de la creación. Él es el que guardó la vida de Moisés y de todos sus santos y sacó a su pueblo adelante y nos sacará a nosotros adelante. Él es el que nos volverá, Él volverá por nosotros en Cristo Jesús. Si no ves una salida en el túnel, si sientes que será peor ese camino que como era antes, tú solamente confía, no te distraigas, no te guíes por las circunstancias, afírmate, aférrate, persevera con los ojos puestos en el invisible. El invisible te llevará en victoria para la gloria de su nombre. No se trata de nosotros. Olvídate de lo que vayan a decir de ti, decía el pastor la semana pasada. Yo no sé si mis tataranietos se acordarán de mí, pero eso no me quita el sueño. Yo estoy aquí ahora y aquí es donde yo tengo que hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Hasta el verso 27 hemos visto cómo la fe de Moisés fue avanzando y madurando por las diferentes pruebas que el Señor le ponía. Y siempre en contra del mundo. En el verso 28 vemos uno de los más grandes resultados de esta fe genuina y fortalecida. En Éxodo 12, el Señor instruye a Moisés sobre la Pascua. Es donde encontramos la institución de este momento sagrado para el pueblo de Dios. Dice el Éxodo 12, 1 al 3. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Y continúa. No va a leer todo el texto ahora, pero si usted quiere conocer más acerca de eso, puede leer todo el capítulo de Éxodo 12 y seguirse en adelante. Estamos viendo ahí la institución de la Pascua. Después de ese día, mis amados hermanos, después del día de haber celebrado esa primera Pascua, nada fue igual. Nada fue igual. La muerte cobró miles de vidas de primogénitos y la sangre del Cordero salvó miles de vidas también. Hebreos 11:28. Por la fe, hablando de Moisés, celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe, Moisés transmitió una fe salvadora a todo un pueblo que salvó su vida por la sangre de un cordero. Los hebreos no se salvaron por haber sido hebreos, mis amados hermanos. Los egipcios no murieron por haber sido egipcios o por estar feos.
Lo que preservó la vida de los primogénitos, lo que preservó la vida del pueblo de Israel, fue aquellas casas que estaban identificadas con la sangre del Cordero. Y así como fue en esa Pascua, mis amados hermanos, ustedes y yo podemos preservar nuestra vida solo por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No existen los salvos por generación. No compren esa idea. No existen los salvos por herencia. No existen los salvos por tradición. No existen los salvos de cuna, una cristiana como les gusta llamarle a algunos. No existe, eso no hay. Delante de los ojos de Dios eso no existe. Si tú no te arrepientes, si no rechazas completamente el pecado de Egipto, que Egipto representa, y eres lavado en la sangre del Cordero, el día que la muerte te visite puedes estar seguro que morirás eternamente. Otra vez, si no has sido lavado en la sangre del Cordero, puedes estar seguro que el día que la muerte te visite, morirás eternamente. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por el contrario, si rechazas el pecado, si te arrepientes genuinamente y confías completamente en Cristo para la salvación de tus pecados, si eres lavado en la sangre del Cordero, si la sangre del Cordero de Dios te identifica, puedes estar seguro que cuando la muerte pase por tu vida, vivirás eternamente. Y eso, mis amados hermanos, este mensaje de salvación es lo que tenemos que transmitir a nuestras futuras generaciones. ¿Estás planeando construir un emporio para que la seguridad económica de tus hijos esté tranquila? Te felicito. Que el Señor te bendiga, te lo digo de todo corazón, que el Señor te permita alcanzar esa parte. Pero si tú les dejas a tus hijos la empresa más exitosa del mundo y el corazón vacío y sin la sangre del Cordero, eso les va a durar para los años que tengan en esta vida, porque eternamente morirán. Pero si nosotros transmitimos una fe genuina a nuestros hijos, si nuestros hijos son salvos por la sangre del Cordero, eternamente vivirán. ¿Y por qué hemos de transmitir esta fe? Pues porque es la verdadera fe salvífica. Es la fe de Hebreos 11:29, dice el texto, por la fe pasaron el Mar Rojo, ya hablando de todo el pueblo al cual Moisés había transmitido esta fe. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Todo el pueblo que había sido salvo por la sangre del Cordero, todo el pueblo que comenzó su caminar en el día de la Pascua, fue el mismo pueblo que por fe pasó el Mar Rojo como por tierra seca en señal de victoria. ¿Victoria sobre qué? ¿Sobre un pueblo egipcio? ¿Victoria sobre qué? ¿Sobre un faraón enojado? ¿Victoria sobre qué? ¿Sobre una nación poderosa? No. Victoria sobre el pecado. Cuando los egipcios intentaron ir tras el pueblo de Dios para asesinarlos a espada, fueron consumidos por la ira de Dios, ahogándolos en el mar. Y ahora sí es para el cristiano. Cuando hemos ejercido una fe genuina en Jesús para la salvación de nuestra alma, el pecado no tiene más poder sobre nosotros, no habrá más muerte, las consecuencias de condenación del pecado no nos afectarán eternamente. Antes de todo eso, el Señor consumirá el pecado y nos dará la victoria para la gloria de su nombre. Éxodo 14, versículo 11 al 14, y dijeron a Moisés, Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Mira la respuesta de Moisés. Verso 13, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se queden callados. Y esta es la misma promesa que tenemos los que hemos creído en Jesús. El Señor peleará por nosotros. El pecado no tendrá mayor potestad sobre nosotros. No podremos ser condenados. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo comenzó todo? Por fe. El final es feliz, en un sentido, ¿no? Imagínate ese momento precioso de que un mar se te abre enfrente
de que lo pases por tierra seca y que cuando veas la vida, y que pasas con esa presión de saber que hay un pueblo que te viene a asesinar con espadas, un pecado que te consume, pero cuando llegas al otro lado, miras atrás y ese pecado es consumido por la ira de Dios. ¿Cómo hemos de vivir entonces? ¿Cómo hemos de reaccionar a esta porción de la palabra de Dios? ¿Cómo hemos de enfrentar esta situación? Por fe. Hablando en los términos de evitar la fe de Moisés, nuevamente, padres, no dudemos en guardar a nuestros hijos del mundo. Ejerzamos una fe que nos lleve a actuar con razón, con amor y con valor por ellos. Entonces, que se va a enojar. Y es que si no, yo ya no quiero tener problemas con mi hijo, él es muy difícil, tiene el carácter de su mamá, ya, ¿para qué le hacemos? Y eres responsable delante de Dios por ellos. Ármate de valor, habrá fruto. Si tú guardas a tus hijos del mundo, habrá fruto, habrá bendición. ¿Cómo hemos de vivir entonces? Definámonos. No podemos servir a dos señores. No puede de una misma fuente brotar agua dulce y agua salada. No podemos ser tibios. Mi mejor consejo para todos ustedes es: elijamos por Cristo. Elijamos por Cristo, por el futuro seguro y no por lo pasajero. 3. Mantengámonos firmes en el camino que hemos elegido. Permanezcamos con la mirada en el invisible. Ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es digno de heredar el reino de los cielos. Ninguno. Hemos elegido por Jesús, la vida no va a ser fácil. Acuérdate que los que sirven a Dios serán perseguidos, vituperados, han sido asesinados, han sido abusados, pero la recompensa es segura. La recompensa es eterna. Defínete por Cristo Jesús. Posiblemente no tengas otra oportunidad mañana. 4. Transmitamos una fe genuina y asegurémonos que hemos sido sellados con la sangre del Cordero. Y por último, andemos en fe. Andemos en fe que el Señor peleará por nosotros. Amén. Vamos a colocarnos en pie. Oremos a Dios. Señor, estamos ante ti dándote gracias por esos ejemplos preciosos de fe que tú nos dejaste en tu palabra. Gracias por la vida de Moisés, que esta tarde nos ha ilustrado, nos ha mostrado los beneficios de tener una fe genuina en ti. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, por aquellos que han escuchado tu mensaje esta mañana y que han sido movidos a rendir su vida a ti. Padre, yo sé que hay gozo en el cielo por esto y nos gozamos nosotros también. Ayúdanos a seguir creciendo en ti, Señor. Ayúdanos a seguir dando pasos de fe. Ayúdanos a mantener la vista puesta en ti. Gracias, gracias, papá, por pelear por nosotros. Gracias, Señor, por guardarnos en tu mano poderosa. Gracias, Señor, por la victoria ante el pecado que tú nos has dado a través de Jesús. Bendito sea nuestro Señor y Salvador.